Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Bien. Es para mí un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema que el Señor nos ha dado para el día de hoy es: dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. El texto base está en Hechos 9:5. Pero antes vamos a orar. Perdón. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos permitiste levantarnos y llegar aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, para poder hablar de tu palabra en esta reunión del día de hoy. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Hechos 9:5. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. Hechos 9:5, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: Él dijo, en símbolo de pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Santo papá. Amén. Miren, yo sé que muchos saben lo que es un aguijón. El aguijón, para aquellos que no saben, era un palo con una punta de hierro en un extremo que se usaba para estimular a los bueyes mientras araban la tierra. El agricultor pinchaba el animal para que el animal tomara la dirección, esa dirección correcta en el arado. A veces el animal se rebelaba y daba una voz contra el aguijón, hacía un ruido, mejor dicho, cuando sentía esa punzada fuerte de ese aguijón. Lo que solo hacía que el aguijón se clavara más y más en su carne. Cuanto más el animal se rebelaba, más sufría. De ahí la palabra de nuestro amado Jesús
a Saulo en el camino a Damasco, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Santo papá. ¿Y qué significan estas palabras? Estas palabras, amados hermanos, significan que es inútil, que es doloroso y perjudicial resistirse a la voluntad divina o a una fuerza superior. Implica que la rebeldía solo causa daño a aquellas personas a quienes la ejercen, no a quien se resiste. Esta metáfora, amada iglesia, proviene de la agricultura antigua. En el uso bíblico fue dicha por Jesús a aquel llamado Saulo, cuando luego después lo llamó Pablo, indicándole que su persecución a los cristianos era una lucha inútil contra Dios, teniendo un significado actual que se utiliza para advertir el porfiar contra la razón. El significado de la palabra porfiar es contender y alegar razones contra el parecer de alguna persona. Y los sinónimos de porfiar, según el diccionario, son debatir, argumentar, disputar, adquirir, controvertir, polemizar, pelear, litigar y acalorarse. También regañar, reñir, chocar y alegar. Según el diccionario, los antónimos son aceptar, acatar, concordar y convenir. Pero miren, contra lo inevitable o contra el Dios Todopoderoso es un esfuerzo infructuoso que termina lastimando al terco, al necio, como usted quiera llamarle. Es un llamado, este texto de hoy, a la aceptación y a dejar de luchar contra un destino superior o contra la verdad. Y les repito, estas palabras fueron dichas por Jesús a Saulo cuando él perseguía, pensándose que él era más que todo a la iglesia. Quiero preguntar, ¿qué significan estas palabras? Como le dije al principio, dar coces contra el aguijón. Estas palabras, amados hermanos, eran una expresión usada para describir los animales que pateaban contra una vara puntiaguda que lo guiaba. Así de sencillo. Y ellos, mientras más se resistían, más sentían ese pullón, ese aguijón que lo hería y lo hería en su carne. Y ya viéndolo desde el punto espiritual, esto tiene un significado de resistirse a Dios, de pelear contra su voluntad,
de endurecer el corazón, de rechazar el llamado de Cristo. Y Jesús le estaba diciendo a Saulo, mientras más luches contra mí, más sufrirás. Santo papá. Pero hay una enseñanza, amada iglesia, en ella. Muchas personas hoy también pelean contra Dios. Y peleando contra Dios, pelean con la verdad, pelean con el arrepentimiento, pelean con la obediencia y al mismo tiempo pelean con el llamado de Dios. Pero siempre llega un momento donde Dios confronta al hombre para salvarlo, como hizo con Pablo, antes llamado Saulo. Y este texto del día de hoy tiene una aplicación para con nosotros. Y esta aplicación es no pelear contra Dios. Cuando Dios hace un llamado o cuando Dios habla o corrige, lo mejor es rendirse a su voluntad. No comenzar como murmullo a murmullar entre los dientes cuando el Señor diga algo. No. Lo mejor es obedecer. Pero miren, el propósito que tiene nuestro Dios es salvar y transformar vida. Por lo tanto, como dice el tema de hoy, dura cosa te has de coser contra el aguijón. Y repitiendo el texto base del día de hoy, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Hechos 9:5. Cuando él dijo, en símbolo de pregunta, ¿quién eres, Señor? Aquí hablando Saulo. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas palabras, amada iglesia, que fueron dichas por Jesús a Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia, que él en esos momentos pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en el camino a Damasco se le apareció Cristo y le mostró que estaba luchando contra Dios mismo, pues el aguijón, esa vara puntiaguda que usaban para dirigir a los bueyes, como les dije, cuando los animales hacían su resistencia, Jesús se lo dijo a Saulo, mientras más luche contra mí, más daño te hace contra ti mismo. ¿Cómo fue que dijo? Mientras más luche contra mí, más daño te haces a ti mismo. Muchos en el día de hoy, en el día a día, viven igual, peleando contra la voluntad de Dios, resistiéndose al llamado, endureciendo el corazón y rechazando la corrección divina. Cuando peleamos, amados hermanos, amada iglesia, contra la voluntad de Dios, suele generar un desgaste
emocional y también un desgaste espiritual profundo. En lugar de ofrecer resistencia, este proceso suele invitar a la rendición y a la aceptación para encontrar la paz. Comprender, amada iglesia, la resistencia a menudo en esta lucha surge de una forma por aferrarnos a nuestros propios planes o por el temor a lo desconocido. Hay que reflexionar sobre esa lucha que tenemos cada uno de nosotros. Y no podemos luchar contra un Dios todopoderoso. No contra Él. Hay que buscar el control propio. Esto puede causar, amados hermanos, dolor. Mientras que alinear nuestra decisión con una perspectiva superior trae un gran alivio. Trae un discernimiento espiritual y también nos trae una forma de vida mucho mejor. Hay que distinguir entre estas dos cosas, entre resistir el llamado o aceptar el llamado. Pero miren, resistir el llamado, ya sea un impulso creativo o una vocación profesional o un propósito virtual, suele ser una respuesta natural al miedo o la incredulidad. A menudo preferimos la comodidad de lo conocido antes que enfrentar la transformación y el crecimiento que exige dar ese gran paso. Quiero preguntar, ¿por qué nos resistimos? Sí, voy a repetir la pregunta. ¿Por qué nos resistimos? ¿Será por miedo al fracaso? ¿Será por la posibilidad de equivocarnos y paralizar nuestra acción? ¿Será por el síndrome del impostor? Sentir esa sensación que estamos preparados para asumir el reto, pero nos frizamos, como se diría por ahí. ¿Será por la zona de confort? Estamos cómodos y pensamos que no necesitamos. ¿O será por el deseo de mantener la estabilidad actual frente a lo desconocido? Santo papá. Otra pregunta. ¿Cómo identificar si es miedo o es intuición? La intuición, amados hermanos, te dice que algo no es seguro o no encaja con tus valores fundamentales. El miedo te frena a pesar de que el llamado te apasiona y sabe que te hará crecer. Y sigo preguntando, ¿cómo superar la resistencia? A través de pequeños pasos, en lugar de intentar abarcarlo todo de golpe. Si tu llamado requiere planificar un cambio
de carrera o de emprender un proyecto nuevo, hay que utilizar herramientas de organización y evaluación para que el proceso sea más manejable y menos abrumador. El endurecimiento del corazón es algo letal. Miren, endurecer el corazón puede entenderse desde dos perspectivas. Esta perspectiva muy distinta. Una perspectiva emocional, espiritual, entre paréntesis, volverse insensible por defensa propia o rebeldía, y una física, entre paréntesis, condiciones médicas de forma real. La perspectiva emocional y espiritual, amados hermanos, a menudo se refleja que el corazón se endurece como un mecanismo de defensa ante heridas repetidas, decepciones o dolor emocional. En un contexto, amados hermanos, espiritual o reflexivo, se describe como una pérdida de sensibilidad, soberbia o resistencia a escuchar consejo. Santo papá, muchas personas actúan de esa forma. Cuando tú le vas a dar un consejo, lo primero que te dicen en rebeldía, sí, yo sé. Y saben tanto que no saben ni a chicle. Santo papá. Pero miren, las causas comunes es una de ellas el rechazo a perdonar, traumas acumulados, el ego o la incredulidad. Pero hay alternativas para ablandar todo esto. Hay que practicar la vulnerabilidad, buscar ayuda, esa ayuda que la podemos encontrar en otro lugar, en lugares profesionales, y apoyarse en práctica de perdón y reflexión. En la perspectiva física y médica, en la medicina, el endurecimiento del corazón o rigidez del músculo es una condición real y sería conocida como miocardiopatía o amiloidosis cardíaca. Teniendo esto, síntomas de alerta como fatiga, dificultad de respirar, hinchazón en piernas, hinchazón en el abdomen o dolor en el pecho. Volviendo un poco más atrás, amados hermanos, quiero decirle que nadie puede vencer al Dios Todopoderoso, así como lo escuchó. Nadie puede vencer a nuestro Dios. Hay personas que se creen los toromataí, toromata, son rumberos y siguen pensando que pueden resistir la voluntad, que pueden resistir la voz del Dios Todopoderoso. Un ejemplo bíblico, este que estamos el día de hoy exponiendo.
Saulo escuchaba prédicas, veía milagros y conocía el mover del Dios Todopoderoso, pero endureció su corazón. Y así es en la vida no cotidiana. Muchos escuchan la predicación, muchos escuchan el consejo, muchos escuchan la advertencia, muchos escuchan la voz del Espíritu Santo y aún así siguen en rebeldía y Dios los sigue llamando. Sí, amada iglesia, Dios los sigue llamando al arrepentimiento, a dejar de comerse el pecado, a dejar de reconciliación con lo maligno, a reconciliarse con el Dios Todopoderoso, a obedecer las órdenes dadas por nuestro Dios, pero el hombre sigue dando cosas contra el aguijón. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas así como Saulo que no escuchan. Como por ejemplo, ¿recuerdan aquel llamado Jonás que salió huyendo de Dios? ¿Alguien lo recuerda? Él pensó en escapar, pero terminó en una tormenta y luego fue depositado en Nínive. Vamos a buscarlo para poderlo leer. Jonás 1, vamos a leer del 1 al 17. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Dice Jonás 1:1 en la versión de la Reina Valera 1960. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Santo papá. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó, que se partiría la nave. Y oiga como dice el 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlos de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Santo papá. Y dice el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, en símbolo de pregunta: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dice el 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid, échanos suerte
para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y oiga como dice el 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y en símbolo de pregunta, ¿qué oficio tiene y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y oigan como dice el 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y oiga como dice el 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, en símbolo de pregunta: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces dice el 11, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Leamos el 12 para ver lo que dice. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía que andaba corriéndole a Jehová. Él sabía que él era el causante de toda esa aguas alborotadas de esa tormenta, y él claramente le afirmó: echarme al mar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero oigan como dice el 13, que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y dice el 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y oiga como dice el 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Santo papá. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, dice el 16, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero miren lo que aconteció en el 17. Pero Jehová tenía preparado, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Santo papá. Llegó Jonás en primera clase, amados hermanos, a Nínive. Nadie, absolutamente nadie, puede huir del propósito divino de un Dios todopoderoso. Miren, resistir a Dios trae dolor. ¿Recuerdan el buey que pastaba el aguijón?
Ese buey, cada vez que pateaba el aguijón, se hería a sí mismo. Así también lo hace el pecado. El pecado destruye la paz. El pecado rompe familias. El pecado endurece el alma. El pecado aleja a las personas de Dios. Pero oigan, muchos culpan a otros por su sufrimiento. Muchos tienen ese síndrome de Adán. ¿Recuerdan cómo Adán dijo a nuestro Dios, la mujer que me diste? Así en la actualidad hay muchos que culpan a las otras personas por su sufrimiento, pero en realidad llevan años y años peleando contra Dios, haciendo lo que yo siempre he dicho, un pulso con la mano de ellos y la mano de Dios, tratando de llevarla al final de la mesa, pero lamentablemente ese pulso se va a perder. El pecado nunca trae libertad, amados hermanos. Nunca, nunca, nunca el pecado trae libertad verdadera. El enemigo promete placer, pero ese placer termina destruyéndote. Ese placer te encadena. Ese placer te lleva al vacío. Ese placer te da tristeza. Ese placer destruye todo lo espiritual. La rebeldía que las personas adquieren todo el tiempo tienen consecuencias. Santo Papá. Dios corrige porque ama a sus hijos. Jesús pudo haber destruido a Saulo. Él solamente lo confrontó, pero no para destruirlo. Él lo confrontó para salvarlo. Dios muchas veces, amada iglesia, permite las pruebas, permite los quebrantos, permite los procesos. Él también permite los momentos difíciles para hacer volver al hombre al camino correcto, como lo hizo con el hijo pródigo. ¿Lo recuerdan? Aquel hijo que tuvo la necesidad y entendió que lejos del Padre no había nada, que lejos del Padre no había vida. A veces, amados hermanos, el aguijón duele, pero es para dirigirnos nuevamente a nuestro Señor. El mejor camino es rendirse a Cristo. Después de escuchar la voz de Jesús, Saulo ya se le cambió el nombre y preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí comenzó su transformación. El perseguidor se convirtió en el predicador, el rebelde se convirtió en siervo, y cuando el hombre deja de pelear con Dios, encuentra paz. Cuando el hombre deja de pelear con Dios, recibe perdón. Cuando el hombre deja de pelear con Dios, comienza una nueva vida. Y el Dios Todopoderoso todavía
llama a las personas hoy día. Tal vez está resistiendo mucho. Tal vez está proponiendo el tiempo. Pero el Señor hace un llamado. El Señor te llama para que le obedezca. El Señor hace un llamado a la santidad. El Señor hace un llamado a la reconciliación para que puedas buscarlo. Él sigue hablando día tras día. Él no para de llamar. Finalmente, amada iglesia, dura cosa te es de coser contra el aguijón. Esto quiere decir que no sigas peleando contra Dios, que no sigas endureciendo el corazón, pues el aguijón no es para destruirte, sino para corregirte y salvarte. Hoy es día de rendirse a Cristo. Y hago un llamado final. Si está lejos de Dios, vuelve a Él. Si has estado resistiendo su voz, obedécele. Si está cansado de luchar, ríndete a Jesús. Porque cuando dejamos de pelear contra Dios, comienza la verdadera victoria. No es cuando estamos luchando con Él. Es cuando hacemos la voluntad de Él, cuando dejamos de pelear contra Él. Ahí es que comienza la verdadera victoria. Amén. Vamos a orar para así concluir con esta reunión del día de hoy. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta mañana, en esta reunión de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Hemos entendido que dura cosa no has de coser si seguimos batallando con ese aguijón. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad, a no endurecer nuestros corazones y seguir haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Muchas veces ponemos nuestro corazón endurecido por cualquier tipo de terquedad, de necedad o de orgullo. Pero tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador. Por eso te clamamos y te pedimos que nos ayude a entender y a comprender, porque sabemos que sin ti nada somos y que contigo somos más que vencedores. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en una reunión más de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, si el Señor lo permite. Bendiciones, buen provecho, hasta el próximo domingo. Goodbye. Estamos delante del Dios Todopoderoso. Él es digno de suprema alabanza, amén. Así que vamos a deleitarnos en su presencia. Con júbilo y sonido de trompetas, con
con los instrumentos rendimos loores al Dios de Israel. Con alegre danza tributaré alabanza delante de Él. Gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia, delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios mi Rey. Te exaltamos, Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe clamar su nombre, amén. Así que vamos a danzar y celebrar su nombre. Con júbilo y sonido de trompetas, con címbalos, al son de las cuerdas, celebramos tu grandeza, nos has bendecido con tu presencia. Con fuerte voz te alabo, mi Dios, eres la roca de mi salvación. Entre gritos de alegría nos regocijamos en tu presencia. Con los instrumentos rendimos loores al Dios de Israel. Con alegre danza tributar alabanza delante de Él. Gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia, delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios mi Rey. Gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia, delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios mi Rey. ¿Listos para avanzar? Delante de su presencia, te damos honor a ti, Señor. Toda la iglesia tiene que danzar. Habla con nosotros. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Su gozo es mi fortaleza. Saltaré.